Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 99, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 5. Spinoza, 430. El orden geométrico. La sustancia divina es la primera y única realidad, y el conocimiento de Dios es el primero y el único conocimiento verdadero. Estas tesis fundamentales del espinosismo ponen inmediatamente en evidencia el problema de la sustancia. Es este, en realidad, el único problema del espinosismo, porque los demás se reducen a él, así como todos los aspectos de la realidad se reducen, para Spinoza, a modos o manifestaciones de la sustancia. Y es un problema cuya solución puede venir solamente de una visión total y completa de la doctrina de Spinoza, aun en sus aspectos éticos, políticos y religiosos. Pero, puesto que el examen de estos aspectos resultaría tremendamente incierto e inseguro, sin una solución preliminar del problema de la sustancia, es mejor afrontar aquí el problema mismo, reservándonos el poner a prueba, en la sucesiva exposición de su doctrina, la solución vislumbrada. La primera y más evidente característica de la sustancia spinociana consiste en que es la conciencia e identidad de la naturaleza y de Dios. En el Tratado Teológico Político, al comenzar a tratar de la profecía, esto es, de la revelación de Dios a los hombres, Spinoza la sitúa inmediatamente al lado del conocimiento natural, que es también divino, porque la naturaleza de Dios, de la que nosotros participamos, y los decretos emanados de él, casi nos lo dictan. La identificación de la naturaleza con Dios le lleva a negar el milagro. El milagro está fundado en el prejuicio de que la naturaleza y Dios son dos potencias numéricamente distintas y de que la potencia de Dios es la de un soberano en su reino. Spinoza afirma que las leyes universales de la naturaleza son únicamente decretos de Dios, que nacen de la necesidad y perfección de la naturaleza de Dios. Por esto, si en la naturaleza sucediese algo contrario a las leyes naturales, sería necesariamente contrario al decreto, al entendimiento y a la naturaleza divina. Y si alguien afirmase que Dios puede obrar contra las leyes de la naturaleza, éste admitiría que Dios puede obrar contra su misma naturaleza. En conclusión, la virtud y el poder de la naturaleza son la misma virtud y poder de Dios, En conclusión, la virtud y el poder de la naturaleza son la misma virtud y poder de Dios, y las leyes y las reglas de la naturaleza son los mismos decretos de Dios. No existe, pues, el milagro como una suspensión de las leyes de la naturaleza o como una absurda corrección que Dios haya querido hacer a la naturaleza, como si no la hubiese sabido crear bastante poderosa y ordenada para hacerla servir en cada caso a sus designios. El llamado milagro es sólo un acontecimiento o un hecho cuya causa natural se nos escapa, porque sale fuera de lo común o porque simplemente el que lo cuenta no sabe verla. La creencia en los milagros puede conducir al ateísmo, porque lleva a dudar del orden que Dios ha establecido desde toda la eternidad en las leyes naturales. De esos textos del Tratado Teológico Político y del primer libro de la Ética, ya expuesto en el 428, resulta que la identidad de la naturaleza y de Dios se realiza en el ámbito de un concepto que los comprende a ambos y que es el de orden necesario. Y la primera característica de este orden necesario es que no coincide con el orden reconocido y valorado por la razón humana. La naturaleza, dice Spinoza, no está restringida a las leyes de la razón humana, las cuales tienden solamente a la verdadera utilidad y a la conservación de los hombres, sino que se extiende a infinitas otras leyes referentes al orden eterno de toda la naturaleza, de la cual
el hombre es sólo una pequeña parte. Lo que en la naturaleza nos parece ridículo a nosotros, absurdo, malvado, es tan solo, según nuestra opinión, por cuanto ignoramos en parte el orden y la conexión máxima de la totalidad de la naturaleza y juzgamos solamente desde el punto de vista de nuestra razón humana. El mal es tal no respecto al orden y a las leyes de la naturaleza universal, sino solo respecto a las leyes de nuestra naturaleza. Spinoza quiere superar el punto de vista de la razón humana y colocarse en el punto de vista del orden necesario. Él declara que no reconoce ninguna diferencia entre los hombres y los demás seres de la naturaleza, ni entre los hombres dotados de razón y los que ignoran la verdadera razón, ni entre los fatuos, los locos y los sanos. En efecto, cualquier cosa que un ser haga según las leyes de su naturaleza, la hace por su derecho omnímodo, o sea, porque está determinado a hacerla por naturaleza y no podría proceder de otro modo. De manera que el derecho natural, que para Grocio 348 era la norma misma de la razón, lo define Spinoza exclusivamente como necesidad, por la cual precisamente entra en el orden natural. Por derecho e institución de la naturaleza, no entiendo otra cosa que las reglas de la naturaleza de cada individuo, según las cuales lo concebimos naturalmente determinado a existir y obrar de un cierto modo. De estas consideraciones se puede concluir que para Spinoza la sustancia como identidad de naturaleza y Dios es el orden necesario del todo. Veremos que esta tesis hace inteligible y obvia aún la gnoseología y la ética de Spinoza. Por lo tanto, es evidente que excluye las dos tesis opuestas, que se han disputado el campo de la interpretación historiográfica del espinosismo, y que han sido objeto de una famosa polémica, aún justificando estas tesis en la verdad parcial que contienen. La sustancia spinociana no es ciertamente razón, ya que la razón tiene, según Spinoza, un campo mucho más restringido y designa el orden que tiene su centro en la parte de naturaleza que es el hombre. Por otro lado, en cambio, es verdad que la sustancia, como orden necesario, es norma de la razón, y en general es el principio al que debe conformarse en sus apreciaciones, para alcanzar el tercer tipo de conocimiento, el conocimiento pleno y perfecto. 431. En segundo lugar, la sustancia no puede ser considerada como causa, según la segunda de las interpretaciones fundamentales, porque la causa deja fuera de sí aquello de que es causa, y la sustancia es a la vez natura naturans y natura naturata, ya que, como orden necesario, comprende a la vez lo necesitante y lo necesitado, el atributo y los modos, lo uno y lo múltiple. Por otro lado, sin embargo, supone un elemento dinámico y generador que ha quedado oscurecido con el concepto de causa. ¿Cómo puede expresarse adecuadamente este elemento? Nos encontramos aquí en la determinación última y fundamental de la sustancia spinociana. Para aclarar la dependencia de los modos particulares de la sustancia, Spinoza podía servirse de los dos modelos tradicionales, la doctrina de la creación y la doctrina de la emanación. Ha excluido formalmente la doctrina de la creación en cuanto, como se ha visto, se funda en la imposible reducción del modo de obrar de la sustancia al modo de obrar del hombre. La creación supondría entendimiento, voluntad, albedrío, elección, cosas todas que, según Spinoza, no tienen sentido referidas a la sustancia divina. Pero, ¿la exclusión de la doctrina de la creación significa que acepte la doctrina de la emanación? No hay rastro en la doctrina de Spinoza de esta aceptación, que habría hecho de su doctrina la repetición exacta de la doctrina de Bruno. No se ha de olvidar que entre Spinoza y Bruno hay un Galileo, un Descartes, un Hobbes. Hay la primera formación de la ciencia, enteramente polarizada en torno al principio de la estructura matemática del universo,
Esto explica, entonces, por qué invoca Spinoza las matemáticas explícitamente para destruir los prejuicios, y explica la forma externa de su obra máxima. El orden necesario, constitutivo de la sustancia, es un orden geométrico. Esta aclaración establece inmediatamente la originalidad del espinosismo contra todas las formas de emanatismo. La sustancia espinociana no es la unidad inefable de la cual brotan las cosas por emanación, según la doctrina tradicional del neoplatonismo. No es siquiera la naturaleza infinita que, por su sobreabundancia de poder, engendra infinitos mundos, según el naturalismo de Giordano Bruno. De la sustancia divina, los modos particulares brotan, tal como salen de la geometría, los teoremas particulares, los corolarios, los lemas. La forma exterior de la ética no le ha sido dictada a Spinoza por un prejuicio matemático que haya tomado de Descartes, ni por un deseo de imitar ridículamente, con el orden formal de la exposición, el rigor del procedimiento matemático, sino por la convicción indestructible de que el orden geométrico es la sustancia misma de las cosas, esto es, Dios. La necesidad intrínseca de la naturaleza divina es una necesidad geométrica, igual a aquella por la cual cada una de las proposiciones de la geometría se encadenan y se unen unas con otras. Spinoza ha querido reproducir en el orden de su exposición el orden mismo de la necesidad divina. En este orden, la multiplicidad de los modos no contradice a la unidad, porque la unidad es la misma conexión de los modos, y los modos realizan en su ser y en su obrar el orden unitario. De cualquier modo que concibamos la naturaleza, dice Spinoza, o bajo el atributo de la extensión, o bajo el atributo del pensamiento, o bajo cualquier otro, siempre encontraremos un único y mismo orden, una única y misma conexión de las causas, esto es, una sola e idéntica realidad. Este orden, esta conexión, esta realidad es el Deus sive natura, la sustancia.